Buenas tardes. El día nos toca hablar del tema del bloque de tecnología. Vamos a ver el manejo de la patología más frecuente, tanto en emergencias generales como en tecnología, que son las cefaleas. Ayudante, digamos a nota, ¿no es? Claro. Bueno, es necesario ir haciendo una aclaración, digamos, con un término que es la cefalea. ¿Qué significa? Habitualmente lo utilizamos como dolor de cabeza. Los doctores hacen la diferencia entre cefalalgia y cefalea. Cuando dicen cefalalgia, se están refiriendo al dolor de cabeza propiamente. Algia es dolor. Mientras que cefalea es la asociación de dolor más la sensación de pesadez, tensión o incluso pinchazos dentro de la cabeza. ¿Entendés? Se dice generalmente que la cefalea es la intensidad más leve que la cefalalgia, pero de duración mayor. Generalmente las cefaleas duran más de 30 minutos, en cambio las cefalalgias es menor tiempo. Bien, esa es la presentación de las cefaleas, es un cuadro clásico del siglo XIX, donde se tiene los dolores de cabeza que han dado por demonios militares, ¿no? Siguiente. Bien, algunos criterios epidemiológicos, más del 50% del planeta tienen en algún momento ha presentado un dolor de cabeza, puesto que aquí también muchos han presentado en algún momento un dolor de cabeza. Dentro de ellos, el 25% son transacciones intensas que perturban la actividad cotidiana. Y eso es lo que motiva a la persona a acudir a un hospital, a una clínica, a solicitar atención. 90% de las cefaleas son de carácter primario, es decir, no se encuentra una causa, digamos, de fondo, una lesión estructural, una lesión expansiva, una lesión hemorrágica, una alteración metabólica o secundaria al consumo de fármacos o al retiro de estos. No se encuentra la causa de lesión primaria. 1 o 2% de las cefaleas crónicas o que van apareciendo cada vez tienen origen orgánico intracraneal. ¿Correcto? Siguiente. Los motivos más frecuentes de consulta son estos: cuando la cefalea es recurrente o crónica y afecta la actividad cotidiana, o cuando la cefalea se presenta de manera aguda, de manera súbita, brusca y de intensidad severa. A veces con pérdida o trastorno de la conciencia, el paciente no va a consulta, sino que más bien es traído al servicio. ¿Correcto? Siguiente. Cuando tenemos un paciente con cefalea, lo primero que tenemos que preguntar es cómo transcurre este en el tiempo. ¿Verdad? Si estamos en una cefalea que aparece, cefalea que aparece episódica y recurrentemente, intermitentemente, que no dura mayor de 72 horas, que se asocia, que tiene aura, que se asocia a náuseas y vómitos y más frecuente en mujeres, estamos pensando en migraña. ¿Correcto? Si es un dolor permanente, de tipo opresivo, en banda, alrededor de la cabeza, o a veces en forma de casco, que presiona, que está permanentemente ahí y que se asocia a ansiedad, a depresión, a estrés. ¿Correcto? Esa es la cefalea tensional. También hay cefalea tensional asociada a migraña, ¿correcto? Y otro grupo de cefalea. Bien. La cefalea cluster, o cefalea en racimos o en salvas, se llama así porque son estas cefaleas que aparecen, como dice su nombre, pues, por periodos, por racimos. Bueno, ya vamos a ver más periodos que duran de 1 a 4 meses y de pronto desaparece la cefalea por un periodo de 1 a 2 años. 1 a 2 años el paciente está sintomático y de pronto aparecen los episodios diarios, puede aparecer 1 o 2 veces al día o a veces hasta 8 veces en un día, pero aparece durante 1 a 4 meses. Esa es la cefalea clásica. Bien, ahí avanzando. Los tipos de localización, por ejemplo, si el paciente viene con dolor en la región frontal, nasal o en la zona maxilar, pensamos generalmente que es una sinusitis. ¿Correcto? Un dolor en banda, de tipo opresivo, alrededor de la cabeza, bilateral, asociado al estrés, a la ansiedad, a la depresión, es cefalea tensional. A los exámenes, es cefalea tensional. ¿Correcto? Si el dolor generalmente es unilateral, pulsátil, por
¿correcto? Asociado a náuseas y vómitos más frecuentes en mujeres, pensamos en migraña. ¿Entiendes? Y a veces se asocia a agua, no siempre, pero a veces. Si es alrededor del ojo, en la región periorbitaria, intenso, un dolor sumamente severo, pero el examen neurológico le sale normal, a predominio nocturno, no deja dormir cuando la gente se acuesta, estamos usando las cefaleas sanas. Siguiente. Bien, algunos signos que nos llaman la atención, por ejemplo, en el examen encontramos papiledema. Si encontramos papiledema, ¿en qué pensamos? Que probablemente el paciente tenga una hemorragia intracraniana, hipertensión intracraniana, por cualquier causa, hipertensión intracraniana, hidrocefalia tumor, esos expansivos. Si hay signo de focalización, ¿qué significa focalización? Significa que aparece un signo o un síntoma asociado a la lesión de un área o una estructura específica del sistema nervioso central. Entonces, cuando uno ve un síntoma o un signo en un paciente y conoce la neuroanatomía, puede asociar. Este cuadro se debe a la lesión de tal estructura en tal región específica del sistema nervioso central. A eso le llamamos focalizar. Entonces, si aparece signos de focalización, pensamos de repente en un punto expansivo. Y si es de inicio súbito, violento, puede ser, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea. Si es que es, digamos, endémica, pero también una hemorragia intraparenquimal. ¿Correcto? Más que todo una hemorragia intraparenquimal. La rigidez de nuca se asocia generalmente a la hemorragia subaracnoidea a meningitis. ¿Correcto? También vemos rigidez de nuca en la hipertensión intracraneal severa. Sopro-craneal, malformación arteriovenosa. Estamos en malformación arteriovenosa, hemorragia vertiginosa, en hipertensión arterial sistémica maligna, donde la diastólica es mayor a 120 milímetros de mercurio, estructura de nervio. Si hay arteria temporal engrosada y sensible, empezamos en una arteritis de la temporal. Si hay puntos gatillo, puntos que despiertan la zona de dolor y el dolor intenso, eso es generalmente neuralgia del género. Dosis palpebral midriasis y a veces algún grado de oftalmoplejía, pensamos en que está afectando un paracranial. Esa brigada, dosis palpebral midriasis y oftalmoplejía, la lesión de qué nervio? Tercer nervio craneal. Entonces, y generalmente es el que más frecuentemente se menciona cuando hay presencia de un aneurisma que se rompe un aneurisma. Los aneurismas intracraneales ocurren con mayor frecuencia en la arteria comunicante anterior. En segundo lugar, en la comunicante posterior. En tercer lugar, en la primera función de la cerebral media. Estas arterias están en relación anatómica con el tercer nervio craneal. Por eso que cuando sube la presión dentro del saco aneurismático o se rompe, el primer nervio que nos llama la atención es el tercer nervio. Lo que se observa clínicamente es dosis palpebral midriasis y algún grado de oftalmoplejía, específicamente estrabismo divergente. Siguiente, por favor. Bien, este es el esquema que deben tener siempre en mente. Cómo se clasifican las cefaleas, cómo se clasifican los dolores de cabeza. Lo primero que deben tener siempre presente es que existe una sociedad, la Sociedad Internacional de Cefaleas, la IHS en inglés, que ha sacado en su última revisión, la tercera revisión de hace 2 años, de 3 años casi, ha sacado 14 grupos de cefaleas. Los 4 primeros se llaman las cefaleas primarias, aquellas que no se encuentra una causa de fondo. Y las cefaleas primarias, como ven aquí, son la migraña, la cefalea tensional, las cefaleas trigémino autonómicas y otras cefaleas primarias. ¿Correcto? De ellas, la más frecuente en la población mundial es la cefalea tensional. ¿Correcto? Es más frecuente en mujeres. Y dentro de las cefaleas trigémino autonómicas significa que son cefaleas donde el territorio afectado es el territorio sensitivo del quinto nervio, y además acompañan de signos autonómicos. Por ejemplo, el lagrimeo. El paciente viene con cefalea y viene con lagrimeo, viene con rinorrea, viene probablemente con hiperemia, es decir, enrojecimiento en las conjuntivas o de una parte de la cara. ¿Correcto? Entonces, esas cefaleas autonómicas, la más conocida dentro de ellas está la cefalea de racimos. Cefalea en sacos. Es la más conocida de las cefaleas autonómicas. Todas las demás son cefaleas secundarias o neuropatías. Dentro de la neuropatía está la neuropatia sistémica. Cefalea secundaria. Cuando uno aborda un paciente con una cefalea, primero tienes que descartar que no haya un problema de fondo, que no sea una cefalea secundaria. Las cefaleas primarias salen por descartes. ¿Debo entender? Pero la mala costumbre a veces hace de pensar de que todo dolor de cabeza es una migraña. Todo el mundo piensa que todo dolor de cabeza es una migraña.
cuando que pueden ser delicados y que pueden llegar después con otros síntomas mucho más catastróficos. ¿Correcto? Bien, por lo tanto deben tener presente ese cuadro. Siguiente, por favor. La cefalea tensional. Hablamos de las tres cefaleas primarias más frecuentes que deben conocer siempre. La cefalea tensional, que la más frecuente, está presente casi en el 70% de la población. El 66% lo presenta de forma episódica, es decir, cada cierto tiempo, mientras que el 3% lo presenta de manera crónica, todo el tiempo le duele la cabeza. ¿Correcto? 70% de estos casos es más frecuente en el sexo femenino. Siempre la chica le duele la cabeza, créanme. ¿Correcto? Puede iniciar a cualquier edad, siendo una edad media, pues la edad de máxima responsabilidad. Los 40 años, dicen los libros, porque los 40 años uno se estrena de padre de familia, ya tiene trabajo, tiene un montón de obligaciones en el servicio, en el hospital y todo lo demás. Entonces, más preocupaciones, más dolor. Es la edad media, ¿correcto? La cefalea es la cefalea más frecuente en edad civil. La cefalea más frecuente en los viejitos es pensar en cefalea tensional. Los viejitos no se preocupan por todo. Siguiente, por favor. La fisiopatología. El estrés emocional, las situaciones circundantes del entorno causan una alteración en la corteza cerebral y esta envía señales al tálamo y al hipotálamo, dentro del cual se liberan sustancias que van a generar dolor, se llaman angiógenas, que van a generar dolor. Dentro de las sustancias está la sustancia P, por ejemplo, y hay dos neurotransmisores en los cuales se involucran en la génesis de la cefalea tensional: la noradrenalina o la norepinefrina y la serotonina. ¿Correcto? La noradrenalina, ¿cuál es su centro de producción? El locus ceruleus. Locus ceruleus, que se encuentra en la parte alta de la protuberancia. Ese es un centro noradrenérgico. Cuando se dice que hay insuficiente producción de noradrenalina por el locus ceruleus. Y la serotonina, ¿dónde se produce? En los núcleos del RAFE. Núcleos del RAFE, que están en la línea media, tanto de protuberancia como de bulbo raquídeo. Y estos núcleos de RAFE que en condiciones normales producen serotonina, la envían por una vía descendente hacia los núcleos que van a recibir la información dolorosa. Si hablamos de la cabeza, la sensibilidad dolorosa es recogida por el quinto nervio, por el trigemio. ¿Correcto? Y llega a un núcleo, el núcleo trigeminal caudal. Esa información dolorosa de la cabeza llega a un núcleo que se llama el núcleo trigeminal caudal, que obviamente pertenece al quinto nervio, el trigemio. Y sin embargo, los núcleos del RAFE envían serotonina a ese núcleo para bloquear el paso de la información dolorosa y no cualquier estímulo cause dolor. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay estos neurotransmisores, baja pues el umbral analgésico, baja el umbral de la sensibilidad y cualquier estímulo que antes no era doloroso, ahora se vuelve doloroso. ¿Se entiende? Muy bien, sigamos por favor. Criterio diagnóstico de cefalea tensional, generalmente la forma episódica dura de 30 minutos hasta una semana de dolor. Y la forma crónica es aquella que dura más de 15 días. ¿Correcto? Generalmente el paciente siente contractura muscular, siente que los músculos están duros. Ustedes van a encontrar los músculos rígidos, duros, ustedes los palpan y van a encontrar ahí zonas de dolor. ¿Correcto? Calidad es un dolor tipo opresivo en banda, bilateral, generalmente bilateral. Siguiente, por favor. Intensidad media moderada, ustedes le contan a la paciente del 1 al 10 en cuanto describe su dolor, doctor más o menos en 4, en 6. Allá. En el peor de los casos, uno dice 2, 3. Moderada, ¿se entiende? Se incrementa al progresar el día, claro, el día avanza, más preocupaciones, más tensión, más dolor. No agravada por esfuerzos físicos, así que no hay razón para decirle que no trabaja. Tiene que seguir haciendo sus actividades porque eso no va a incrementar el dolor, ya el dolor va a seguir ahí. No asociada a náuseas y vómitos, ¿correcto? Si se asocia a náuseas y vómitos, podemos pensar que de repente hay una lesión intracraneal que eso nos obliga a solicitar examen de imágenes. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Cómo manejamos una cefalea tensional? Ahora está lo que nos interesa. ¿Cómo manejamos la cefalea tensional? En primer lugar tenemos los aires. ¿Correcto? Lo más frecuentemente usado. El ibuprofeno, el naproxeno también, que el naproxeno es altamente gastrolesivo. Usamos ibuprofeno, 400 miligramos. ¿Correcto? Junto con comidas, 2 o 3 veces al día.
condicional. Paracetamol, metamizol, los efectos sedantes, todas esas comodidades que se deben a contractura muscular y los músculos están muy duros, entonces es por fenadina. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Cuando no estamos con dolor, el paciente viene, doctor, hoy día no me duele la cabeza, pero tengo un dolor que cada vez que me preocupo me viene y me molesta mucho. ¿Qué hago para evitar el dolor? ¿Correcto? O sea, el paciente quiere evitar que la pareja nuevos episodios, entonces ahí das terapia profiláctica, manejo profiláctico. No vas a desaparecer el dolor, pero vas a evitar que aparezca nuevamente, o por lo menos vas a espaciar los episodios de dolor. ¿Se entiende? Pero primero terapia no farmacológica. Tratar de averiguar qué factores incrementan el dolor, hacen aparecer, entonces al paciente se le dice que es un factor, ¿verdad? Relajación, meditación, todo eso. También se le da a los pacientes que son muy depresivos, se les puede dar amitriptilina. ¿Correcto? Y antidepresivos inhibidores selectivos de la concentración de serotonina como la fluoxetina. Siguiente. Ahí está el manejo. Viene el paciente, usted diagnostica dolor bilateral, embalo, homicidio asociado a estrés, depresión, enfermedad tensional. ¿Cómo lo manejas? Primero, si es episódica, ¿verdad? ¿Cómo era episódica? Que dura menos de una semana, ¿verdad? Que dura menos de una semana. Pero el tratamiento es sintomático. Queda su aire, pone a su paracetamol, pone su ibuprofeno, ¿entiende? Si pasa todo eso, para. Si es crónica, ¿cuánto se puede funcionar crónica? Cuando el episodio dura más de 15 días. ¿Correcto? Y el doctor, ¿hace cuánto tiempo le duele? Hace como 3 semanas. ¿No le ha bajado nunca? No, sí, igual. ¿Se entiende? Perfecto. Tratamiento farmacológico, puede dar el mismo tratamiento sintomático o puede dar tratamiento preventivo. Ahí averigua ya. Ya te vuelves medio así de salud mental y te preguntas, ¿no? ¿Qué problemas tiene? ¿No? Si el paciente está depresivo o está ansioso, ¿verdad? Tienes que cambiar eso. Entonces, si es depresivo, le das su antidepresivo específico, su amitriptilina. ¿Correcto? ¿Cuánto? 20 a 50 miligramos cada noche durante 3 a 9 meses. ¿Correcto? Si es ansioso, llega su benzodiazepina, su diazepina. ¿Correcto? Pero tengo que separar, entonces, si no hay respuesta a la ansiedad, cambias a depresivo específico. ¿Correcto? Tiene secundariamente efectos sedantes. Entonces, ¿qué va a producir? Si hay mareo, a la subidida, está la dosis, o alprazolam, y si no hay respuesta, ya ponen imipramina, que es otro antidepresivo, pero no es inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Verdad? Entonces, ya verán. Y si no responde a nada, reconsiderar diagnóstico, solicitar imágenes, algo pasa. ¿Se entiende? Este es el manejo de cesárea tensional. Siguiente, por favor. La migraña. La famosa migraña. Muy bien. La migraña permanece 4 a 15% varones y 20 a 33% de mujeres. Las mujeres son más frecuentemente afectadas por la migraña. En niños no hay diferencia por sexo. La edad de inicio de 5 hasta los 30 años puede empezar a esa edad. Continúa generalmente. Aparece en la mayoría de los casos, aparece en la segunda década de la vida. ¿Correcto? Siguiente. Ahí está, la prevalencia. Ven ustedes en amarillo la migraña en mujeres, en verde la migraña en varones. Generalmente la prevalencia es más alta en mujeres, ¿correcto? Y los picos más altos se dan generalmente en la tercera década de la vida. Los picos más altos. Sin embargo, ya después de la menopausia comienza a desaparecer. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Disminuye con inicio de menopausia, repite entre la quinta y sexta década de la vida y se asocia fuertemente a los familiares. Hay 3 genes involucrados en la génesis de la migraña. ¿Ok? Asociados generalmente a alteraciones de cromosoma 8. Siguiente, por favor. La fisiopatología hay 3 fases. La primera fase troncoencefálica, donde se alteran los núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE que están en la línea media del túnel y la protuberancia. Se afectan estos núcleos, entonces no se produce serotonina.
o disminuye la producción de serotonina y por lo tanto esta no va a llegar a los núcleos que reciben la información dolorosa y no los va a inhibir. Por lo tanto, cualquier estímulo se vuelve doloroso. ¿Entender? Siguiente, por favor. Segunda fase, la activación vasomotora. Hay vasoconstricción inicial. Inicialmente hay vasoconstricción de vasos cerebrales. Disminuye el calibre de los vasos cerebrales, produciendo una isquemia relativa. Una isquemia relativa que nos puede dar signos de focalización. Y ese signo de focalización es lo que conocemos como el aura. El aura es un signo de focalización. ¿Cuál es el tipo de aura más frecuente en la migraña? Las auras visuales. Lo que tiene migraña, siempre que en la mayoría de los casos dicen, antes de que empiece la migraña comienzo a ver manchas oscuras o manchas brillantes, ¿verdad? Alteraciones visuales. Por lo tanto, ¿cuál es la arteria que se está contrayendo? La arteria oftálmica, la arteria que va a indicar el tono ocular. ¿Correcto? Esta arteria se va a contraer relativamente por un periodo de vasoconstricción, pero no se contrae totalmente, sino que produce pues, una isquemia severa y irreversible. Es una vasoconstricción relativa y se produce el aura. Luego de esa vasoconstricción relativa aparece un periodo de vasodilatación. Vasodilatación como si fuera un reflejo, como si fuera un efecto de rebote, aparece una respuesta de vasodilatación tanto de los vasos que se contrayeron, o sea, de los vasos intracerebrales, como también de los vasos meningios. Y al dilatarse los vasos meningios, estimulan las terminaciones nerviosas libres del quinto nervio, del trigémino, y ahí aparece el dolor, la cefalea característica de la migraña. ¿Correcto? La cefalea característica de la migraña entonces se produce por deficiencia de serotonina y es por estímulo de las terminaciones nerviosas libres del trigémino. ¿Correcto? Bien. Obviamente por el vaso de la siguiente, por favor. La tercera fase está en la fase de activación del núcleo trigeminal caudal. Claro, como les conté, los núcleos de tráfico de la serotonina de este núcleo, cuando no llega la serotonina, este núcleo baja su umbral doloroso y cualquier estímulo lo activa. Siguiente. Y aquí está más o menos el resumen. Miren la línea de abajo, esta línea horizontal, este diagrama, para que nunca se olvide. El flujo sanguíneo está normal. Durante el aura, ¿cómo es el flujo sanguíneo? Disminuido por la vasoconstricción relativa. Hay un primer periodo de vasoconstricción que produce una isquemia relativa. Por esa vasoconstricción se produce el aura. Pero luego, con un efecto rebote, aparece una vasodilatación que aumenta el flujo sanguíneo. Esa vasodilatación que también se da por la deficiencia de serotonina, porque la serotonina normalmente produce vasoconstricción. Al disminuir, entonces, se abren los vasos, no solamente intracerebral, sino también ellos estimulando de todo. Por favor. Factores desencadenantes de la migraña. La migraña es como el asma. Cualquier cosa produce crisis asmática, o asma, episodios de asma. Igual que la migraña, cualquier cosa produce crisis de migraña. ¿Correcto? Entonces, hay factores más comunes y factores más raros. Ustedes deben ahondar en la historia clínica. Factores comunes, pues el estrés, los cambios hormonales de las mujeres, ¿verdad? El ejercicio físico, siempre la diferencia. La cefalea tensional se afectaba por la actividad física, pero no pasa. No se afecta. La cefalea tensional no se afecta por la actividad física, en cambio la migraña sí. La migraña para consulta por migraña, así la de descanso médico. ¿Correcto? Porque la actividad física sí lo va a afectar. ¿Se entiende? Cefalea tensional no. Exceso o falta de sueño, hambre, rotura al boca, infecciones no comunes. Una vez tuve un caso de esto, una señora que trabajaba en una tienda de perfumería, pues estaba ahorita haciendo su migraña, problema ocupacional. Siguiente, por favor. Ahí está, para que nunca se olviden los criterios clínicos. Cuatro, la migraña. ¿Cómo es los criterios de migraña? Es al menos 5 episodios cumpliendo los siguientes criterios. Duración de cada episodio de 2 a 72 horas. Si dura más de 3 días un
¿correcto? Moderada a severa. La tensional fuera leve a moderada. En la tensional tú le preguntas al paciente, ¿cuánto de 1 a 10 cuánto de estrés o dolor? El paciente dice 4, 5, 6 en algunos casos. En la migraña de 1 a 10 cuánto? 8, 9. La seca. ¿Estamos de acuerdo? Y agravada por el movimiento. Entonces le recomienda descanso. Al menos se asocia a un síntoma de náusea, vómito, fotofobia o sonofobia. ¿Correcto? Y además el dolor no se atribuye a otra enfermedad. Han descartado todas las demás causas que te pueden hacer pensar que es una cefalea secundaria. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Y cuando hay aura, porque no todas las migrañas tienen aura, la mayoría de las migrañas, ¿correcto?, no tienen aura. Entonces, pero cuando hay aura, estos son los criterios del aura. Uno o más síntomas focales neurológicos transitorios. El 90% de las auras son visuales, por vasoconstricción de la arteria oftálmica. Pero resulta que en otras personas no necesariamente se contrae con la arteria oftálmica, sino se contrae alguna otra arteria, dándole otros signos de focalización, o sea, otros tipos de aura. Y de acuerdo a los tipos de aura, es que tú vas a clasificar los diferentes tipos de migraña. ¿Se entiende la idea? Fácil. Entonces, hay, por ejemplo, auras motoras, hay auras troncoencefálicas, como lo vamos a ver en un momento. ¿Cuánto dura el aura? El aura dura desde 5 minutos hasta 1 hora. Y no necesariamente desaparece cuando aparece la cefalea, ¿no? Puede acompañar a la cefalea, hasta 1 hora de inicial. ¿Correcto? Bien. Y el dolor también ha descartado cualquier otra causa que pueda hacer que sea secundaria. Siguiente, por favor. Ahí está la clasificación de las migrañas. 75% de las migrañas más frecuentes son las migrañas sin aura. Llaman también migraña común. ¿Correcto? En este tipo de migrañas, la fase inicial de vasoconstricción no llega a ser tan intensa que no llega a producir signos de focalización, o sea, no llega a haber aura. Pero sí hay un periodo de vasoconstricción clínicamente no detectable. ¿Se entiende? Un 20% de migrañas son las que tienen aura. Este se llama la migraña clásica. En estas migrañas, el periodo inicial de vasoconstricción es más intenso y ya se evidencia clínicamente en los síntomas que el paciente describe y que corresponden al aura. ¿Estamos? Dentro de las auras o de acuerdo a los tipos de aura tenemos diferentes tipos de migraña. Migraña con aura típica, que generalmente es el aura visual. Aura típica con cefalea, esa es la migraña clásica. La migraña clásica la más común. Pero también hay pacientes con aura y no hacen cefalea. Aura típica sin cefalea, a eso le llamamos los equivalentes migrañosos. ¿Cómo se explica esto? Hay un periodo de vasoconstricción inicial que produce los síntomas o los signos del aura, y luego del periodo de vasoconstricción intracerebral inicial que sería un periodo de vasodilatación por la deficiencia de serotonina. ¿Verdad? Ese periodo de vasodilatación no llega a ser tan intenso que no estimula las terminaciones nerviosas libres del trigémino y por ende no hay cefalea. Por lo tanto, en ese caso estamos frente a lo que llamamos clínicamente un equivalente migrañoso. ¿Se entiende? La migraña basilar o migraña broncoencefálica, conocida como la migraña de Bickerstaff, es una migraña, como su nombre lo dice, que ocurre en la fosa posterior. El dolor es en la región posterior de la cabeza, en la fosa posterior, y es por vasoconstricción de los vasos, para la redundancia, los vasos, la arteria basilar, las arterias que indican la fosa posterior. Generalmente es una migraña de región posterior de la cabeza que se acompaña de vértigo, síndrome vertiginoso, de ataxia, ¿correcto? Y de disartria, también puede haber disartria, y algún grado de alteración visual. ¿Se entiende? La cefalea de características migrañosas en fosa posterior que se acompaña de disartria, síndrome vertiginoso, ataxia, pensar en migraña basilar, en migraña
migraña hemipléjica, aquella migraña donde en el aula lo que se ve más que hemipléjica no es tanto hemipléjica, es parética. Hay debilidad de la mitad del cuerpo. Antes que empiece la cefalea, el aula es debilidad de los miembros de un lado. Pero luego desaparece y se recupera. Si nosotros tenemos un paciente que de pronto inicia con una parálisis en la mitad del cuerpo, con pérdida de conciencia, y se recupera en menos de 24 horas, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué es lo primero que pensamos? En un día, en un accidente isquémico transitorio. Pero esos son generalmente un inicio brusco, violento y con pérdida de conciencia. Esto no tiene la conciencia, es un inicio no tan brusco, ¿correcto? Pero hay debilidad en el cuerpo, ¿correcto? Y luego le sigue un periodo de cefalea. Tomas imágenes en fosa, fosa media, fosa media, puedes tomar las imágenes que quieras y encuentra que todo sale normal. Entonces es una migraña hemipléjica, ¿correcto? La migraña hemipléjica hay de carácter familiar, son hereditarias. Y la migraña retinal. Otra migraña, la migraña crónica y la migraña complicada. Dentro de la migraña complicada tenemos el estadio migrañoso y el infarto migrañoso. Siguiente, por favor, ahí está la definición. Migraña común, ahí está, científica de focalización, ¿verdad? Y es la cefalea de mayor incidencia en niños. ¿Cuál es la cefalea más frecuente en la edad senil? Mencionar. ¿Cuál es la cefalea más frecuente en los niños? La migraña común. La migraña celular. En niños mayores de 5 años. ¿Ok? Migraña con agua, migraña clásica, se precede por el agua, que en la mayoría de los casos son visuales. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Ahí está la migraña intrafamiliar, está asociada a la alteración de 3 genes, 3 alteraciones en el ADN del cromosoma 8, ¿correcto? Y que se traducen por la alteración de las proteínas que se traducen en estas genes. Son unidades alfa 1, ¿no? Alfa 1 los canales de calcio, que son canales presinápticos, alfa 2 de la bomba submucosa y alfa 1 de canales neuronales. Otras migrañas, dijimos la migraña crónica. ¿Cuándo hablamos de migraña crónica? Ahí está, más de 15 episodios al mes por un periodo mayor a 3 meses. ¿Correcto? Más de 15 episodios al mes por un periodo mayor a 3 meses, eso ya se llama migraña crónica. ¿Correcto? Dentro de la migraña complicada tenemos el estatus y el infarto migrañoso. ¿Cuándo dijimos que el estatus migrañoso? Cuando cada episodio dura más de 72 horas, ¿correcto? A pesar del tratamiento. ¿Se entiende? Porque habitualmente una migraña dura de 2, algunos dicen 4, hasta 72 horas. El infarto migrañoso es cuando, yo le llamo así, cuando el aura es exagerada. Cuando el periodo de vasoconstricción inicial, yo le dije, el periodo de vasoconstricción inicial no debe ser tan intenso. Generalmente la isquemia relativa produce un buen focalización. Aquí, este periodo de vasoconstricción es tan intenso que llega a producir un infarto. Llega a producir un infarto y lesiona irreversiblemente la determinada del sistema nervioso. ¿Correcto? Bien, los pacientes que tienen más riesgo de hacer infarto migrañoso son los pacientes con equivalentes migrañosos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son pacientes con aura con cefalea. Y como no se cefalea, no sobreviven a la emergencia o al hospital. Piensan que cualquier cosa se les pasa. Plumas, que llegan infartados, llegan a la emergencia. Muy bien, siguiente. Manejo de la migraña. ¿Cómo manejamos la migraña? Igual. Manejo de la crisis, o sea, del momento cuando el paciente está con la cefalea en el momento, o cuando el paciente viene por consulta externa, viene sin la crisis, pero te dice que cada cierto tiempo tiene una crisis que le molesta. Entonces, cambia la manera. Si es en el momento de la crisis, vas a dar terapia abortiva de dolor, para frenar el dolor, para disminuirlo, ¿se entiende? Empiezas igual con ARIAS. Acá empieza con naproxeno, dosis generalmente de 550 a 650 mg, a pesar de que es gastrodecido. ¿Correcto?
un encuentro de la ergotamina, y los famosos triptales. Estos son los fármacos de elección. Los triptales. ¿Por qué? La hemos dicho que la migraña es por deficiencia de serotonina. La serotonina, ¿de qué aminoácido esencial deriva? Del triptofano. Del triptofano. La serotonina deriva de un aminoácido esencial que es el triptofano. Así como deben conocer eso. Así como también, por ejemplo, las catecolaminas, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina derivan de qué? De la fenilalanina o su forma hidroxilada, que es la tirosina. Igual, la serotonina deriva de un aminoácido esencial que es el triptofano. Y de ahí, con esa base química, hay que sacar los triptofármacos, los triptanes. Dentro de ellos, el más conocido y el mayor uso comercial es el sumatriptano. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Y qué función tienen? Agonistas activan a los receptores de 5-hidroxitriptamina. 5-hidroxitriptamina es la serotonina de tipo 1. Sígueme, por favor. Ya quiero que recuerden. Ergotaminas y triptanes. ¿Cuál es mejor para el manejo de la crisis? Para el dolor. Mira, las ergotaminas son agonistas de receptores de 5-hidroxitriptamina tipo 1, un hábito de ellos. Produce constricción de vasos intracraneales y periféricos. Esto es para el momento de la cefalea. Acordémonos que la crisis es para el momento de la cefalea. Y durante la cefalea, ¿cómo están los vasos? ¿Contraídos o dilatados? Dilatados. ¿Estamos de acuerdo? Durante la cefalea está la vasodilatación. ¿Correcto? Que está estimulando las terminaciones nerviosas. Por ende, el objetivo de la ergotamina es producir vasoconstricción. ¿Correcto? Muy bien. Pero también secundariamente puede producir vasoconstricción de vasos periféricos que no están involucrados. ¿Correcto? El valor terapéutico es limitado. Tiene baja absorción porque no es muy liposoluble y tiene una serie de efectos secundarios. ¿Correcto? Está contraindicado en pacientes con hepatopatías, ¿correcto? Pacientes embarazadas están contraindicadas, ¿no? Y además realmente normalmente ergotaminas, la dosis no debe pasar de 10 miligramos por semana. Por semana. La dosis de ergotamina no debe sobrepasar los 10 miligramos por semana. Y generalmente se asocia o se le da asociado a 100 miligramos de cafeína. Los triptanes, agonistas de receptores 1-hidroxitriptamina tipo 1 de D, producen tres efectos: constricción de vasos intracraneales, ¿correcto? Inhibición neuronal periférica, bloquea la primera neurona que está recogiendo la señal del dolor, y además bloquea la segunda neurona que es el núcleo de la vía trigeminal. Por lo tanto, suprime la información dolorosa. ¿Se entiende? Es mucho más efectivo. Tiene mayor eficacia. ¿Correcto? El problema principal del sumatriptano es que no se tenga mucho cuidado con los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, porque produce vasoconstricción coronaria. Y si es un paciente que está siendo tratado por cardiopatía isquémica, lo van a infartar en el momento. ¿Correcto? Si van a dar sumatriptano, por si acaso el paciente es cardiópata, tienen a la mano un desfibrilador. ¿Correcto? Porque se les va a caer delante de ustedes. Así de claro. ¿Se entiende? Bien. Siguiente, por favor. Ahí están las dosis. Vean ustedes, el sumatriptano, que es el que más utilizamos, generalmente para migraña utilizamos esta vía de hasta 50 a 100 miligramos. ¿Correcto? Los comprimidos, generalmente la dosis es 20 miligramos por litro nasal. 20 miligramos por litro nasal. Si no responde, el paciente responde generalmente por migraña que le molesta mucho, pueden dar lo que generalmente llamamos una dosis de rescate. Administración subcutánea de sumatriptano, 6 miligramos. 6 miligramos subcutáneos de sumatriptano, ¿correcto? Como dosis de rescate. ¿Correcto? Tengan cuidado que sea cardiópata. ¿Entiende? Algunos autores dicen que se puede iniciar hasta 8 miligramos, pero la tasa de paro que tenemos es altísima. Tengan cuidado. ¿Entiende? También con esa tasa de edad,
evitar la incapacidad. ¿Entiende? Y acá están los otros cristales para que ustedes lo vean. Siguiente, por favor. Bien, de acuerdo a los niveles, tenemos migraña leve, el manejo, migraña moderada, migraña severa. Y el estatus migrañoso. Ustedes, y los agonistas, los cristales, ¿correcto? Para el estatus migrañoso no utilizamos cristales. Porque el estatus migrañoso se define como la migraña que dura más de 72 horas, pero no es intensidad tan severa, es un poco más lento. Por ende, las medidas son diferentes. Reposo y calma, ¿correcto? Se usan benzodiazepinas, se usan corticoides, ¿correcto? Él tiene las dosis, 4 miligramos de de 25 días. Bien, siguiente, por favor. Cuando el paciente no está con la crisis y viene para evitar que le aparezcan la crisis, ahí hay que hacer manejo profiláctico, ¿correcto? El manejo profiláctico. Y tenemos que la terapia no farmacológica, evitar la exposición, averiguar, todos los factores que pueden desencadenar son bastantes. Entonces, evitar cuál es el factor, averiguar. Beta bloqueadores como el propanolol, calcio antagonistas como la flunalicina, el verapamilo, antidepresivo principio, la mifeprina, siempre se asocia a una alteración de la siguiente, por favor. Antagonistas de serotonina. ¿Se han dado cuenta que para el manejo de la crisis usamos agonistas de 5-hidroxivitamina, pero para la profilaxis utilizamos antagonistas, como la isofifeno, es más conocido. ¿Y por qué usamos antagonistas en la profilaxis? ¿Por qué usamos agonistas de 5-hidroxivitamina en la crisis? Para estimular la producción de serotonina o reemplazar la serotonina. ¿Y qué hace la serotonina por los vasos? Vasoconstricción, ¿verdad? Porque durante la crisis están vasodilatados y estimulan las terminaciones de pensamiento del dolor, ¿correcto? Pero cuando no está con cefalea, ¿por qué le damos antagonistas de 5-hidroxivitamina? Porque la serotonina normalmente hace con los vasos. Entonces, para prevenir el trauma. Sabemos que la vasodilatación que se da durante la cefalea migrañosa es como un efecto rebote, como un feedback negativo secundario a una vasodilatación inicial. ¿Me dejo entender? Entonces, damos los antagonistas para evitar esa vasodilatación inicial, para evitar que aparezca el agua. ¿Se entiende? Muy bien. También se utiliza anticonvulsivantes, y esto está altamente aprobado. El ácido valproico, valproato de sodio, se utiliza para la profilaxis de la. Eso es una pregunta bastante frecuente. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y ahí están los fármacos. En profilaxis, por ejemplo, eficacia probada bien aceptada, bloqueadores beta-adrenérgicos, propanolol, metoprolol, anticanceroso. Propanolol 40-120 miligramos 2 veces al día, ¿correcto? Ahí están sus efectos colaterales de la idea, ¿verdad? Antidepresivos físicos como la mifeprina. Ahí están sus dos. El valproato de sodio. Ese es el anticonvulsivante más utilizado para el manejo de migraña, pero como profiláctico. ¿Estamos? ¿Entienden? Y ahí están sus dosis, 400 a 600 miligramos 2 veces al día, pero miren las alteraciones que pueden producir somnolencia, aumento de peso, temblor, pérdida de la regla, fetales, anabolismo, etc. ¿Estamos de acuerdo? La flunalicina, ¿qué es la flunalicina? ¿Qué es la flunalicina? Es un calcio antagonista, igual que el verapamilo. Ahí está su dosis, ¿correcto? Y antagonistas de 5-hidroxivitamina, antagonistas serotoninérgicos como el isofifeno, ¿correcto? Estos son los más utilizados. Estos de acá ampliamente usados, pero con escasa evidencia. El verapamilo es otro antagonista. Y drogas prometedoras que todavía prometen investigar. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, por favor. Y la última, la cefalea en saldas, la cefalea en racimos, ¿correcto? Sinónimos, miren todos los sinónimos que tienen: clúster, racimo, gato, próxima, clínica de cuerpo, cefalea social. Más frecuente en varones, relación de 10 a 1, 8 a 10 a 1, para las mujeres. Debido a cualquier edad, pero más frecuente entre los 25
Son periodos. Clúster no es una palabra de los zapatos que no tiene una traducción al castellano así literal, pero se le entiende como salvas, periodos. Por eso se llama la cefalea en periodos, cefalea en salvas. Y estos periodos suelen durar de 1 a 4 meses. 1 a 4 meses, todos los días le está dando el paciente y de pronto desaparece. Y descansa por 1 a 2 años. De 1 a 2 años, ¿se entiende? No se presenta ahora, no hay náuseas, no hay historia familiar y generalmente están asintomáticos de 1 a 2 años. ¿Correcto? La cefalea en salvas o cefalea en racimos está dentro del tercer grupo de las cefaleas primarias. ¿Se acuerdan las cefaleas primarias? Migraña, tensional y la tercera cuál era? Las trigémino-autonómicas. La cefalea en salvas es la más conocida de las cefaleas trigémino-autonómicas porque se asocia pues a alteraciones autónomas, ¿correcto? Por ejemplo, hiperemia, enrojecimiento conjuntival o enrojecimiento de la cara, lagrimeo, epífora, ¿verdad? Rinorrea, ¿entiende? Se observa. Localización unilateral, preferentemente alrededor del ojo, alrededor de la órbita. Por eso ustedes ven el paciente. ¿Pueden retroceder, por favor, un poquito la imagen anterior? La anterior, por favor. Ahí miren ustedes. El paciente viene retorciéndose de dolor y agarrándose un ojo. ¿Se entiende? Viene remolcándose en la cabeza. Siguiente. Avanzamos, por favor. Ya está. Preferentemente perpendicular con relación a la frente de la frente por el otro. Intensidad muy severa. Del 1 al 10, 12. ¿Estamos de acuerdo? El dolor intensísimo. Muy bien. Siguiente. Duración. Cada día el dolor puede variar desde 15 minutos hasta 3 horas de dolor. ¿Se entiende? La frecuencia puede dar una vez cada 2 días o puede dar hasta 8 veces al día. Por eso le llaman también la cefalea suicida. Porque es insoportable el mismo esto. ¿Se entiende? Característicamente es nocturno, esa es la característica. El paciente viene con pijama de emergencia, más o menos a las 12 de la noche, 1 de la mañana, justo al rato que se acostó. Esa es la hora de la salida. ¿Entiende? Entonces, ya el examen neurológico generalmente es exámenes normales. Eso lo diferencia de la neuralgia trigémino. En la neuralgia trigémino te vas a encontrar el punto gatillo, el punto que desencadena el dolor. Acá no, acá te estimulas minuciosamente buscando el punto gatillo y no encuentras nada. Neurológicamente normal. Siguiente, por favor. Y se acompaña al menos de uno de estos síntomas que son pues las características autonómicas de esta cefalea. Congestión ocular, enrojecimiento de epífora, lagrimeo, edema palpebral, rinorrea, congestión nasal, sudoración facial frontal, ansiedad de respiración. ¿Correcto? Que son las alteraciones autónomas que acompañan a este tipo de cefalea. Siguiente, por favor. Y además se acompaña el paciente durante la cefalea puesta normal. Luego desaparece la cefalea y le aparece la famosa pentada del Claudio Bernard Horner, el famoso síndrome de Horner. ¿Verdad? ¿Lo conocen? Miosis, miosis, enoftalmos, cuando se retrae, tosis palpebral parcial, caída parcial del tacto, anidrosis, o sea, sequedad, no sube en ese lado, y además hiperemia, está rojo. El síndrome de Horner es lo que coloquialmente le llaman el síndrome del ojo tímido. El ojo tímido. Hace miosis, se esconde, se retrae, baja el párpado, se pone rojo y se seca. ¿Correcto? Ese es el síndrome de Bernard Horner. Y que se acompaña en un 25% de los casos a la cefalea generalizada. Siguiente, por favor. El manejo. El manejo preventivo. Un paciente que ya ha sido diagnosticado de cefalea pero tiene la consulta dentro de esos 1 a 2 años que no presenta el dolor. ¿Me voy a entender? Porque es por periodos. 1 a 2 años que está asintomático. Viene en esa época. Ajá, vamos a ver su manejo preventivo. Primero averiguar cuáles son los factores que hacen que aparezcan en los episodios. Uno de ellos, el más asociado es el alcohol. ¿Correcto? Siguiente, otro vasodilatador está aquí. Manejo de la crisis, ya con el paciente viene retorciéndose el dolor, la terapia de dirección tiene su
humano. ¿Verdad? ¿Qué mecanismo tiene? Agonista o antagonista. Agonista es unos medicamentos. Agonista receptores serotoninérgicos. ¿Correcto? Y vamos en este caso por definición. La 12 a 6 miligramos hospitales. ¿Correcto? Y es heroico, ¿no? Es milagroso, ¿no? Baja el paciente que mira te agradece toda la vida. Si aún así no pasa, se dice que puedes aumentar la dosis a 8 miligramos, pero ya te dije los efectos colaterales. Debe ser trauma shock o desfibrilador. ¿Correcto? Si no pasa con 8 miligramos, entonces tiene la terapia alternativa, oxígeno. Oxígeno a flujo alto. ¿Se entiende? No se ha demostrado que juntar los dos traiga un mayor beneficio al paciente. O sea, le doy sumatriptán y le doy oxígeno. Lo único que estás haciendo lo estás aireando. No sirve juntar los dos. O le das uno o le das el otro. Por separado tienen la misma eficacia. ¿Se entiende? Así que si no tienes sumatriptán a la mano, tienes miedo de parar el corazón, dale oxígeno, no hay problema. ¿Se entiende? Oxígeno a flujo alto. 8 a 15 litros por minuto, oxígeno al 100% durante 15 minutos. Por eso muchos pacientes que ya conocen su cuadro, se compran en su casa, tienen aquí su cama, tienen su balón de oxígeno. Y el paciente está ahí todas las noches, después de poner su oxígeno. ¿Se entiende? Siguiente, por favor. Pero para el manejo profiláctico, ¿cuál es el medicamento, el fármaco profiláctico de elección para manejo de cefaleas altas? El verapamilo. ¿Qué es el verapamilo? Calcio. Dosis 240 miligramos al día. Otros se usan corticoides en cursos breves, prednisona 60 miligramos por dosis o dexametasona 8 miligramos por dosis. También podemos usar topiramab, porque es un anticonvulsivante, o la ergotamina en dosis única. ¿Correcto? Pero los recomendados en verapamilo. Siguiente. Y para terminar, como les dije al inicio, toda cefalea que llegan ustedes a la emergencia pensar es secundaria. Buscar causas de fondo, ¿correcto? Pero tampoco piden exámenes por uso. ¿Me puedo entender? Cefalea secundaria es síntoma. ¿Qué te hace pensar que una cefalea pueda ser secundaria? ¿Correcto? Porque también potencial de secundaria tomo el ejemplo de tomografía de eso. Primera cefalea intensa o de inicio brusco. ¿Correcto? Cefalea que empeora a lo largo de las semanas. Si es cefalea intensa de inicio brusco, podemos pensar que sea un problema vascular. Una hemorragia, una enfermedad cerebrovascular. ¿Se entiende? Cefalea que empeora a lo largo de días o semanas. Probablemente sea una cefalea tumoral. ¿Se entiende? Exploración neurológica anormal, signo de focalización. Hay una lesión estructural, ¿se entiende? Fiebre asociada a síntomas no explicados. También puede haber una lesión a nivel hipotalámico, un infarto hipotalámico, es frecuente. Cefalea que empeora con los cambios posturales o maniobras de Valsalva. Generalmente empezamos en aneurismas. Cefalea que interrumpe el sueño o aparece al despertar el paciente. Son diferentes, cefalea unilateral. Unilateral te da claramente un cuadro focal, ¿verdad? Comienzo después de los 55 años, ¿qué pensamos? Tumoral, ¿verdad? Falta de respuesta de la siguiente. Y ahí están las causas más frecuentes de cefaleas secundarias con sus síntomas característicos y el primer examen que debes pedir. ¿Correcto? ¿En qué caso pedir resonancia? Por si acaso, para que siempre lo recuerden, fosa anterior y fosa media, o sea, para cerebro siempre pide primero tomografía. Para fosa posterior pide resonancia. Para columna pide resonancia. ¿Se entiende? Fácil. Ahí lo tienen para ver. El siguiente, por favor. Indicaciones de tomografía y de resonancia de la Sociedad Española de Neurología. Para que ustedes sepan bien cuándo solicitar un examen. ¿Cuáles son los errores más habituales que se ven? Tratar el síntoma sin profundizar en la historia clínica con el riesgo de que esto se contenido, ¿verdad? Y siempre que ser acuciosos y minuciosos con la historia clínica para no pasar por alto
me salta cuando la cefalea es instaurada. Hemos visto en los 3 tipos de cefalea primaria más frecuentes que hay tratamiento profiláctico. No esperar que venga gritando el dolor con cefalea encima para iniciar tratamiento. Pueden dar un inicio preventivo o un inicio profiláctico. ¿Se entiende? Y obviamente pedir estudios complementarios a veces innecesarios y por ello es el puesto el criterio para tener exámenes. Bien, siguiente por favor. Siguiente. Bien. Muchas gracias por la atención. Pregunta para el doctor. Doctor Sassoni, ¿qué tal? Primero saludarlo por la ponencia y en segundo lugar quisiera preguntarle si hay alguna asociación sobre el hábito del tabaquismo con las enfermedades salvas y segundo, cómo hacer un buen diagnóstico diferencial con esta cefalea de la clúster o tal vez algún carcinoma nasofaríngeo que también te genere un dolor reticular o un edema hipoficial o cualquier otro diagnóstico, ¿no? Que no sea de las cefaleas salvas en este caso. Bien, en cuanto a la diferenciación con carcinoma faríngeo, generalmente te dan cuadros de focalización y generalmente son cuadros digamos, puedes encontrar claramente la lesión. La cefalea de salvas no focaliza específicamente, lo que pasa es que característicamente se presenta como una cefalea intensa a nivel periodontario, pero el examen neurológico te sale normal. En cambio, en una lesión estructural, como una lesión faríngea o un adenoma, por el efecto de masa que produce, va a afectar generalmente algún nervio craneal. Los adenomas hipoficiales, por ejemplo, repasan de la silla cruz y comprimen al tras norte, o si no, se van a los lados y comprimen a los senos cavernosos afectando a otros nervios. Entonces, te da, por alteración de nervios craneales, no puede salir del examen neurológico normal, sale alteración de algún nervio, por ende, eso te va a diferenciar. Más bien, el diagnóstico diferencial más frecuente que se hace en cefalea de salvas es con la neuralgia del trigémino, en la cual en la neuralgia del trigémino lo que podemos encontrar es zona gatillo, punto que despierte el dolor. Y generalmente el dolor se da en cualquiera uno de los 3 territorios de la rama del trigémino, sea del oftálmico, sea del maxilar o del mandibular. Y cuando tú encuentras puntos gatillos, pues el paciente generalmente dice, doctor, cada vez que me voy a cepillar los dientes, ahí empieza el dolor. O cuando me afeito, me toco la cara, pues el paciente viene sin afeitarse, porque si le toca la cara, empieza el dolor. Entonces ahí no estamos pensando en cefalea de salvas, sino estamos pensando en el dolor trigémino. Y ahí el fármaco de elección, si hablamos de profilaxis, no sería el verapamil, sino sería la carga masativa. O sea, cambia. Como ves, la cefalea de salvas, entonces digamos, te puede dar en más del 75% de los casos, te da un examen neurológico normal, todo negativo, y eso es la principal característica que lo diferencia de otras causantes de cefalea, como masas o lesiones que pueden causar focalización. Por respecto a otra pregunta, asociación del tabaquismo, ¿no?, a cefalea de salvas. Generalmente la cefalea de salvas se ve que se asocia más que todo al consumo de alcohol. Ahora, el tabaquismo, como tú sabes, produce poca oxigenación de los tejidos, ¿verdad? Y como tal, tiende a producir vasoconstricción. Pero a nivel cerebral, como efecto reflejo, se produce vasodilatación tratando de compensar. Los mecanismos intracraniales tratan de compensar el poco flujo abriendo los vasos. Y también porque las cefaleas de salvas, si le damos un material, es porque tiene de fondo una base en la alteración serotoninérgica. Entonces también está, digamos, no está muy claramente definido si no se podría tabaquismo como una causa directa de crisis de cefalea de salvas, pero debe tener algún mecanismo asociado a los efectos de vasoconstricción o vasodilatación. Eso es. No sé si será respondida la pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
se inicia el aula, no se tenga hora. Con respecto a la calma ya después de más de media hora, cuando ya está pasando el aula, cuando ya se establecieron las escaleras. Buena pregunta, ¿no? Generalmente, claro, los pacientes cuando llegan cuando llegan ya con la cefalea instalada, no llegan tanto con el aula, ¿no? Cuando tienen el aula, generalmente se queda reposo, postura invitando familias desencadenantes. Se recomienda que la terapia para crisis de vida ya sea dentro de la primera hora, dentro de la primera 30 o 60 minutos. No significa que después no vaya a ser efectivo el tratamiento, sino que la enfermedad va a seguir su curso natural, no va a responder con la misma eficacia de los fármacos. Entonces, simplemente se dan los mismos crisis migratorias, se dan los mismos fármacos sumatriptán por vía oral, ¿no? Y se va esperando que baje su oral. En menos de 72 horas generalmente el sumatriptán va a cortar el dolor. Va a cortar el dolor. Si duraba hasta 72 horas, en este caso va a durar menos de tiempo. Va a cortar el dolor. Si es dentro de la primera hora, también es altamente efectivo. Esa es la diferencia. Es conveniente si es dentro de la primera hora administrar AINES dentro de ellos, principalmente el naproxeno, en lugar del sumatriptán. No tiene tanta eficacia, no tiene tanta eficacia como el sumatriptán, pero sí se ha recomendado los AINES. Los AINES, pero para migrañas leves. Pero si una migraña severa o una migraña muy marcada, entonces los AINES contribuyen, pero no son como elecciones del sumatriptán. Sí, doctor, buenas tardes. Sumatriptán es agonista sinérgico, lateral, y los otros dos del otro grupo farmacológico, por ejemplo, el bisoprostán, el naproxeno, ¿cuál sería su rol? Pues para mantenimiento de la escalera. Sí, efectivamente. En realidad, los otros grupos que se los entregan separar los grupos hospitales, los demás fármacos de este grupo no tienen tanta eficacia como su sumatriptán. Puede ser para mantenimiento, pero también tiene mayores efectos colaterales, como también se los deja en el cuadro, pero generalmente la elección es sumatriptán es el que más eficacia da los fármacos. Aparte por el preparado por el que viene, lo convierte más liposoluble, puede pasar mejor las barreras. Ese es el problema. Bien, bueno, muchísimas gracias por